mañana con 4 minutos. Se confirman los 2 primeros casos de coronavirus en México. Los vamos a platicar aquí en la mesa de Cara a Cara. Hay más temas también en Jalisco. La intervención en San Juan de los Lagos, que sigue siendo motivo de polémica. El presidente municipal ha estado conversando con distintos medios de comunicación, poniendo su postura sobre la mesa. También en Morena se ratifica Ramírez Cuellar al frente del partido. Se acabó la etapa de Jade Cole y por supuesto los distintos temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Hasta las 10 estamos contigo este viernes 28 de febrero en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tusain. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Estamos en el 91.5 de FM, zona 3 Noticias. Y bueno, hay muchos temas para platicar con ustedes esta mañana, pero empezamos con información antes de saludar a nuestros analistas que hoy nos acompañan. Bueno, ya lo señaló el subsecretario de Promoción y Prevención de Salud, Hugo López-Gatell. Se confirman 2 casos de coronavirus, uno en la Ciudad de México y el otro en Sinaloa. Salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. Localizamos en el curso de la madrugada un segundo caso que está en Sinaloa. Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel y está también en aislamiento en este sitio, que es donde estaba en mayor estabilidad. Y en el curso de la madrugada se envió las muestras al INDRE, de modo que hoy se procesará en el INDRE. De salir positivo, se corroboraría la confirmación. Bueno, ahí están, Sinaloa, la Ciudad de México, 2 casos, y se confirma que la persona hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México es el primer paciente infectado. Hablemos de dos casos, el del INER, el que estaba en el INER, tuvimos la doble confirmación, lo explicamos ayer de manera preliminar. En el caso de Sinaloa, damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos, se verificará en el laboratorio de referencia. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente. También, bueno, en entrevista aquí en Zona 3 Noticias con nuestro compañero Pablo Latapí, Eder Ortiz, jalisciense que está en el crucero, que estaba ya se bajó, Meraviglia, que se encuentra en Cozumel, en las costas de Quintana Roo, afirmó que de momento están en calma y se les informó que en este momento ya descendieron al muelle de Cozumel. No nos han dicho bien las cosas, solamente ayer en la noche nos dijeron que hoy podíamos desembarcar sin problema. La verdad es de que es más el tema de que no hemos bajado a que el tema que haya una persona enferma. Aquí no hay nadie enfermo. Lo estamos considerando, ya que sí la familia se preocupó demasiado y pues una por la familia y otra porque queremos evitar los filtros de Estados Unidos, que son más complicados. Nueve de la mañana con 9 minutos. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenos días. Un saludo a acompañarlos en la mesa. Paula Flores, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá y saludos a todas y a todos. Eduardo González, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, saludos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ven el asunto del coronavirus? 2 casos ya detectados. Pues, mira, quiero hacer referencia a un pequeña anécdota de un compañero, profesor, amigo mío, que llegó de China
a finales de enero. Y ahorita ya se pronuncia así como Sí, China. Llegó de China Se tapa la vía boca. Qatar porque no pudo entrar a Estados Unidos. Y pues me comentaba que llegando a la Ciudad de México, pues fue, hola, bienvenido, pase usted. O sea, cero control. Cero. Es que venía de Qatar. Cero, sí. Entonces, yo creo que este asunto del coronavirus me parece que las autoridades sanitarias deben de poner un poquito de mayor atención, mayores recursos y sobre todo no instalarse, a mí me da esa impresión, Sí. no instalarse en la cuestión de, bueno, es una gripe, no va a pasar de ahí. Pero tampoco no generar nos va a llegar. psicosis, Eduardo. Es que No, pero tampoco dejarlo así como muy no, la a ver, ligera. informar y saber que hay peligros y todo, pero generar psicosis solo hace que la gente se comporte de manera irracional. Claro, aparte es un tema que ya se veía venir, ¿no? O sea, es un tema que ya se estaba expandiendo en muchísimas partes del mundo. Era tarde o que temprano iba a llegar a México. Sí coincido en que se deben de mejorar algunas medidas preventivas, ¿no? Porque creo que el caso, aunque ya se veía venir, no había tenido tanto auge porque ya se había visto que tan siquiera en países de Latinoamérica no estaba. Creo que ante este caso la información va a ser el poder, información de estar prevenidos, información de no difundir malas noticias. Fake news o aquellas noticias que causan pánico. Yo escuchaba hoy en la mañana, por ejemplo, a todas las personas decir, si ya no hay cubrebocas, esto ya se terminó, ¿no? O sea, como lo fatal. Pues tampoco, ¿no? Yo creo que hay medidas de prevención que debemos de tomar, pero siempre y cuando sí se maneje con la debida información posible, ¿no? Lo decían en la mañana, si lo manejamos todos los días, la información, si no damos pie a que se creen falsas noticias, creo que eso va a estar controlado. Y recordar, así pasó con H1N1 en su momento, que nos pegó directamente a nosotros y después se convirtió en un tipo de gripa más que yo, que es lo que va a pasar con el coronavirus, con el COVID-19. Lo que yo creo también es, ayer vi la conferencia del director de la OMS y él en algún punto hacía algunas preguntas que tenían que hacerse los países ante la llegada del primer caso. Y él decía, bueno, tienes que preguntarte si tienes una unidad de aislamiento, si tienes al personal y equipo médico capacitado para tratar, porque también es un riesgo, si tienes una estrategia y un plan de contención e inspección en aeropuertos y en puertos, si tienes un plan de información y difusión de prevención, pero también para no alarmar y de también ir informando a nivel institucional cómo van evolucionando los casos, y si tienes al final todo esto, estás capacitado para enfrentar el problema. Mi pregunta sería, ayer el subsecretario federal decía, tenemos a los mejores médicos, pero bueno, eso no es suficiente, tener a los mejores médicos. Y hasta ahorita me parece que sí. Ayer dijo el de los civiles que estaban totalmente preparados. ¿Sí? Si no hay regularmente posibilidad de atender a todas las personas, ¿cómo pensamos que ahora sí se va a poder? Claro, y uno de los planes que planteaba el director de la OMS era una estrategia contra la desinformación, que me parece que eso también es fundamental. Hay hechos reales en torno al fenómeno. En los últimos 2 días, el número de casos nuevos fue mayor fuera de China que en China. Exacto. Es decir, ese es un punto de quiebra. Por eso ya es pandemia. Exactamente. Por eso ya es pandemia. Y el punto también que marcaba hace un mes con la alerta la OMS decía, no nos preocupa tanto China, sino que este problema llegue a sistemas de salud más débiles, África. como África, África o América Latina. Irán, América Latina, México. Jorge Rocha está en la línea telefónica, nos va a acompañar en el programa. Fíjate que Jorge tuvo un problema se rompió la pierna. Ahorita que lo necesita más el Atlas para poder reforzarlo. Necesita ese volante ofensivo. Jorge dijo, me tomo unos días de rehabilitación. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Paola, Enrique. Oye, feliz cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños! Primero lo primero. Muchas gracias, sí, 49 años bien cumplidos. Bien cumplidos, Jorge. Con rodilla nueva. Disfrútalo si no juegas fútbol. Así es. Oye, Jorge, ¿cómo ves el asunto del coronavirus? 2 casos en México confirmados, uno en Sinaloa, otro en la Ciudad de México. Se veía venir, ¿no? Sí, creo que era inminente la llegada del virus, obviamente porque es un proceso, una enfermedad global. Pero fíjate que quiero retomar en esto último que decía Jonathan. Me parece que el asunto fundamental es poder trabajar el tema de la prevención y de las medidas, porque lo que podríamos caer es en una lógica del pánico, donde entonces ya nadie se puede saludar, ni todo el mundo anda con cubrebocas. Y creo que, fíjate, hoy en la mañana aparecía en el portal de Mural
yo creo que una muy buena entrevista con el director de los hospitales civiles aquí de Guadalajara, Sí. donde planteaba exactamente qué medidas se podrían tomar, cuál es el índice de letalidad, que hay gente que podría tener el coronavirus pero que no va a desarrollar síntomas. Sí, creo que esta información que es básica tendría que empezarse a dar a conocer ya a partir literalmente de mañana. Pero ya vamos tarde, ¿eh? Para evitar, sí, vamos tarde, Totalmente. para evitar este tipo de pánico, y por supuesto que sí, me parece que va a poner el coronavirus otra vez a prueba de fuego al sistema educativo, al sistema de salud mexicano, y en el caso nuestro también a nuestro sistema de salud, porque bueno, pensando en Jalisco, si el coronavirus lo van a atajar igual que el dengue, pues entonces ahí te ves, ¿no? Creo que... Jorge, más optimismo, por favor. No, lo que pasa, solamente me estoy yendo a lo... Bueno, ayer hubo una rueda de prensa para hablar del asunto del dengue, ¿eh? Sí, entonces... En medio del coronavirus. En medio del coronavirus, pero yo creo que lo hacen, yo creo que La lo, peor combinación. yo creo que lo hicieron como para decir, ya ven, desde febrero ya estamos atendiendo el asunto del dengue. Me imagino que es por eso, porque en realidad Un año después vamos a tener el de coronavirus. Así el de es. coronavirus, La verdad. es que ya en este momento tenemos 30% más de casos de dengue con relación a 2019. O sea, estamos en febrero. Ahora, sin generar alarma, ¿no, Jorge? Porque en muchos países, por ejemplo, europeos, hay psicosis. En Italia se acabaron los cubrebocas, incluso los hospitales ya no tenían cubrebocas y dicen muchos especialistas que el cubrebocas tampoco ayuda tanto, que en realidad genera más miedo que lo que ayuda. No, en realidad el tema es la limpieza, ¿eh? Sí, la limpieza. Lavarse las La manos. limpieza es el tema fundamental. Ahora, nos llega en el peor momento, ¿no? Que si se firma la adhesión a la INSABI, que si no se firma la adhesión, Pero es que si tenemos un modelo distinto. Hay otro elemento somos que una me república parece autónoma. que es importante, que es toda la sacudida que está teniendo la economía. O sea, ese es un punto que no hay que perder de vista. Sobre todo, ahorita decía Jonathan que bueno, el problema es también que llegue a países donde los sistemas de salud no son tan fuertes, pero por otro lado también que llegue a países donde la economía, como en México en este momento, está agarrada con menos que con alfileres. Claro. Y porque la sacudida que va a tener y que está teniendo ya en varios países, pues me parece que para América Latina y algunas naciones más pequeñas ¿Pero no nos ayuda? En Europa, yo creo Porque que... si China no está exportando lo que puede exportar, pues Sí, pero China, recuerda que es uno de los principales compradores de materia prima en el mundo y es una de las principales maquinarias económicas del planeta. Me parece que este recorte que hacen del crecimiento de China para este año de poco más de 1 punto porcentual le va y a es pegar. muy conservador. Así es, le va a Muy pegar a conservador este. muchísimas Bueno, México también ya economías. tuvo entre 0.5 y 1.5 y estamos en febrero. Y estamos Eso en quiere decir que febrero. vamos a andar por el cero, ¿eh? Y no Claro. hemos, En y no el hemos segundo empezado año. con el Claro. asunto del coronavirus. Hola. Y claro que el tema económico es muy importante, pero creo que sí tenemos que enfatizar nuestro sistema de salud, ¿no? Lo hablábamos ya hace 2 semanas, estamos en una de las peores crisis, en donde los sistemas estatales brillan por no tener claridad en su funcionamiento, ¿no? O sea, lo hablábamos que no tenemos la capacidad para rendir cuentas como Estado de cómo están nuestros servicios de salud, qué cobertura tienen, a quién sí, a quién no atienden, en qué grado, en qué nivel. Y creo que el tema de coronavirus llega también para evidenciar la falta de coordinación que se tiene también, que ya lo veíamos a nivel federal y a nivel estatal, pero también qué medidas vamos a implementar para que, insisto, si ya se toman las medidas, que voy muy de la mano contigo, Jonathan, si hay protocolos, si hay medidas, no los conocemos, ¿no? Creo que también vamos tarde. Creo Claro. que ante esta enfermedad que ya se veía venir, no reaccionamos con las medidas que se Oye, necesitan. yo no sé, por ejemplo, si ahorita en los aeropuertos ya Ya hay algún están, plan. por ejemplo, el protocolo de medir la temperatura para saber. El lunes, Pues eso. el lunes yo estaba en el aeropuerto, por ejemplo, iba a Monterrey y no hay nada, o sea, no hay nada. Por eso, ahorita que estoy escuchando las medidas, que las leí ayer, yo no vi nada, ¿no? O sea, a lo mejor ellos dicen, y creo que eso también no abona a esta discusión, es de que dicen que tienen todo bajo control. Ya lo tenemos previsto, ya tenemos protocolos, pero no sé si ya habían sido implementados. Tan siquiera hasta el lunes, no, que es lo que decía. Entonces, no nada más en los aeropuertos, sino también tendríamos que ver con esas medidas de salud Sí. que mencionábamos. Y que, por ejemplo,
el hecho de que llegue a sistemas de salud débiles, también leía en la mañana que me impresionó. Por ejemplo, China tiene una tasa de letalidad por este virus del 2-3%. Sí, 2. Pero, por ejemplo, Japón la tiene del 0.1%. Ahí hay un vínculo directo. Y resulta que Irán tiene una tasa del 10%. Es decir, y decían ahí un especialista, somos más parecidos en el sistema de salud a Irán que a Japón o que a China. Entonces, en realidad la letalidad es mayor conforme más débil es el sistema de salud pública, ¿no? Y que aquí a veces también da la impresión que la gente se está confundiendo y supone que estos niveles que aparecen en China son los que va a haber en México o en Guatemala. Entonces, que tengan claridad que el nivel de letalidad no tiene que ver solamente con la potencia del virus, sino con el sistema de salud. Con el sistema de salud se atiende, población. pero hay genera desigualdades, porque quien se puede atender en el claro. sistema privado en México puede incluso estar cercano al de Japón o al de Corea del Sur. Pero quien se atiende en el sistema público y en algún tipo de hospitales puede estar más cercano, Jorge, a Irán o a otros países que tienen un sistema de salud pobre, ¿no, Jorge? No, fíjate, a ver, un tema que me parece que es el que está de fondo es que, ya llevamos a lo largo del año pasado y toda una discusión al respecto de, primero el tema del dengue, luego estuvimos hablando del asunto del INSABI, al principio del año estuvimos hablando de la falta de medicamentos para ciertas enfermedades de personas con cáncer, y ahora estamos con el coronavirus. Es decir, lo que está de fondo para mí es que en este país no se ha tomado en serio la vigencia del derecho a la salud, que obviamente correspondería entonces... No, ya está, Jorge. Ya está. No, bueno. Ya la salud ya es universal, las medicinas ya son gratuitas. No, Por decreto Tal mañanero. vez como no sales de tu casa porque estás golpeado de la pierna, no te has dado Su cuenta. cumpleaños. claro, pero mira, el gran problema es que no tenemos este derecho verdaderamente garantizado. ¿Y eso qué significa? Que tú tienes un sistema de salud robusto, que tienes medicinas, digamos, disponibles, que tienes la suficiente distribución de médicos en todo el país, que tienes estrategias para contener pandemias, que tienes un sistema que genera prevención frente a enfermedades que ya sabemos que son cíclicas. Es decir, todo este tipo de política pública que debería de estar acentuada en el derecho a la salud, que el principal problema que tenemos desde mi punto de vista es esto, que aunque se diga que es universal, por la vía de los hechos hay muchísima gente que todavía no participa de la misma calidad de servicios de salud, y que por lo tanto nos genera un sistema con enormes debilidades, como lo estaba señalando Jonathan. Yo creo que nos tenemos que dar en este país esa gran discusión, porque entonces vamos a ir literalmente atrás de la coyuntura y normalmente vamos a ir atrasados en los temas de salud. Bueno, y veremos cuándo está la vacuna, ¿no? Cuándo está la vacuna para el coronavirus. Claro, que dicen que tarda un año en desarrollarla, la vacuna. Y bueno, la cura, creo que de eso es en lo que también están trabajando. Entonces, pues resulta esto. Lo que también leía el otro día es que puede medio disminuirse o podría disminuirse en tiempos de calor, pero hacían una comparación con esta gripe española, principios del siglo pasado, que empezó también en un invierno, bajó durante tiempos de calor y regresó con todo en el siguiente invierno, ¿no? Entonces dio como un coletazo, y ese es también... Es decir, que el aumento en la temperatura va... Sí, hacer que los casos sean menores y el hace que contagio. el virus sobreviva o tenga menos efectividad, ¿no? Entonces, ¿Y hay algún vínculo con el cambio climático? No creo. En la mañana, a ver, la información oficial, ¿no? Hay que remitirnos a la información oficial, porque creo que de eso podemos pues hablar más. Sí hay un vínculo entre el cambio climático, quizá, en las temperaturas que se han dado en diferentes partes del mundo, ¿no? Tendremos que hacer un análisis. Yo ahorita no lo tengo muy claro si en los países en donde se ha dado el caso ha habido estos cambios radicales que nosotros lo vivíamos, ¿no? O sea, de repente hacía demasiado frío en épocas en donde no hace frío, y ahorita nos llegó la primavera un mes antes, ¿no? O sea, Y después no, y después se recorta. exactamente. Algo que también nada más me gustaría mencionar, que lo mencionaron también en esta comunicación oficial, es el tratamiento de las personas que están alrededor de estos casos, ¿no? Se hablaba de 48 horas, de las personas más cercanas para estar en revisión. A mí me preocupa que la comunicación, y creo que ese es un foco rojo que tendríamos que tomar en cuenta, en donde dicen que las personas que estén en contacto directo con estos, pues ya 2 casos confirmados, tienen que estar aislados 48 horas y que así va a ser el protocolo para todos.
yo me pregunto, a mí me preocupa mucho saber que vamos a tener como a mucha población aislada y si tenemos esos centros que realmente sí permitan dar continuidad, ¿no? Creo que ante estos días lo mejor que va a suceder son acciones. Yo creo que las medidas preventivas, protocolos claros de cómo actuar, va a ser lo que va a reinar y que no sea la desinformación, ¿no? Al no tener esto Bueno, en claro. Italia aislaron a 10 pueblos enteros aislados. ¿Aquí cuántos estados? ¿No? Vamos al corte, 9 de la mañana con 24 minutos. Bueno, nos compartía en el corte Jonathan Lomelí un dato que recabaron en el Informador y que tiene que ver con el costo, Jonathan, de las pruebas. Ya no estamos hablando de las vacunas, de las pruebas para el coronavirus. Ayer, ven que antier dijeron que estaban preparando el Laboratorio de Salud Pública Estatal para realizar pruebas y acelerarlas en casos de posible contagio. Y lo que explicaban ayer las autoridades es que cada prueba tendrá más o menos un costo de 6,000 pesos y habrá una capacidad de realizar 90, diagnósticos en un día, ¿no? Ese me parece que es un buen punto por parte de las autoridades estatales, el preparar un laboratorio en ese sentido, porque todavía tengo entendido que tienen que enviar las pruebas a la Ciudad de México, pero este diagnóstico previo ayuda a acelerar que hay un cuello de resultado, botella, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que no tengamos la capacidad estatal para nosotros decir si son positivos o no? En el dengue ese fue un tema fundamental. Sí, claro. Y que creo que también, no sé, habría que revisar cuáles son los alcances y las necesidades en cuanto al diagnóstico, pero sí, en efecto, si se han dado cuenta, creo que son entre 2 o 3 días de los primeros casos que empezaban a reportar lo que tardaban las autoridades federales, porque tenía que el Estado enviarlo a la Ciudad de México, la Ciudad de México se esperaba hacia el análisis y ya después daba a conocer el resultado. Jorge Rocha, arráncate con el tema de los medios de comunicación y Enrique Alfaro, que aparte llevamos como 7 años discutiéndolos, pero hay un episodio más de esta serie. Sí, fíjate que, bueno, en este tema, el preámbulo, hay que decirlo claramente, cuando queremos una democracia sólida, robusta, amplia, donde todos los derechos sean respetados, por supuesto que una condición fundamental para que eso suceda es que haya o se respete plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información, con todos los derechos que están relacionados al respecto, que se habla de la cláusula de conciencia, el derecho de réplica, el respeto del secreto profesional, etcétera. Es decir, tenemos todo un andamiaje en términos de derechos que, al ser respetados, eso, que bueno, está muy, muy probado, genera que tengas una democracia más robusta y más madura. Hay que decirlo también que en una democracia sólida la relación entre medios de comunicación y los gobiernos suele ser ríspida. Digo, no es cierto que se llevan bien todo el tiempo, también eso hay que decirlo. La relación, digamos, de vigilancia, o lo que diría un famoso teórico de estos temas, Pierno Zambalón, esta lógica contrademocrática, pues lo que genera es una relación que puede ser ríspida, pero no por ser ríspida tiene que ser irrespetuosa y no tiene que ser tampoco, digamos, opresora, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bajo este preámbulo, me parece que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, no termina de entender que el hecho de que esté en un ejercicio de gobierno, que tenga aciertos y tenga errores, pues va a generar siempre la crítica y va, por supuesto, a provocar que haya reacciones en la opinión pública, a veces favorables y a veces desfavorables, frente a su manera de actuar, a su manera de proceder y su manera de implementar acciones. Y que por supuesto que por el gobernante, yo creo que eso es una parte importante de esta relación, puede replicar, puede aclarar, puede ampliar información, pero de ninguna manera, desde mi punto de vista, puede denostar o puede acusar de intereses insospechados a determinados medios de comunicación o a determinados periodistas. Me parece que el gobernador, después de varios años de haber estado primero en la presidencia municipal y ahora este año y un par de meses que lleva como gobernador, debe de entender que, aunque no sea una relación tersa, porque creo que no lo va a ser. Y no lo debe ser. Claro, y no debe ser, pero tiene que ser una relación respetuosa. Y por supuesto, si hay algo que aclarar o hay información
mal dada, pues existe un derecho que se llama de réplica, donde además hay, digamos, procedimientos establecidos para hacerlo. Pero creo que esta lógica de dar manotazos y señalar a medios y periodistas, la verdad es que lo único que hace es generar un clima de tensión innecesaria para la vida política del Estado, ¿no? Creo que no sé quién le esté aconsejando al gobernador en estos temas, pero digo, obviamente no se trata de que ahora sea un dócil, digamos, actor frente a los medios, tampoco creo que eso es lo que procede, pero sí necesitamos una relación mucho más constructiva, porque eso a la larga lo que va a favorecer es una mejor democracia, pero además incluso eso va a llevar a que él también pueda gobernar de una mejor forma. Entonces, vuelve a haber este zafarrancho entre el gobernador y un medio y un periodista, que francamente me parece que no nos lleva a ninguna parte y no ayuda y enrarece el ambiente de forma innecesaria. Claro. Paola. Pues creo, antes que nada, a mí se me hace súper lamentable y desafortunado que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha visto que un gobernador saliera así? Y creo que hay dos temas importantes de analizar, unos de forma y otros de fondo. El de forma, pues, a ver, creo que el peor enemigo de nuestro gobernador es el mismo en cuestión de comunicación, ¿no? Creo que una cosa desafortunada es el trato y que creo que se ve mucho, ¿no? Si así percibe a los medios de comunicación, si así percibe la autocrítica, si así percibe la investigación que contrasta sus datos, creo que es lo mínimo necesario para una democracia. Si eso no le gusta, eso es muy relevante, ¿no? O sea, creo que constantemente una crítica al gobierno federal fue también este golpeteo o esta incomodidad que tenía con algunos medios de comunicación. Pues no nos vayamos tan lejos porque nuestro estado lo tenemos, ¿no? Entonces, esas cuestiones de forma sí es importante analizar, pero también un fondo importante. El ejercicio de nuestro presupuesto, en donde desde hace más de 4 años estamos revisando el gasto público, el presupuesto designado a partidas presupuestarias que tiene que ver con tema de publicidad, pues bueno, la verdad es que tampoco no cambia, ¿no? Criticábamos mucho al anterior gobernador, Aristóteles Sandoval, en donde en el 2016 al 2017 aumentó hasta un 600% el gasto en publicidad. Pues ahorita no cantamos más las rancheras, o sea, estamos en una condición en donde al día, ya lo mencionábamos, 77 millones, bueno, no al día, sino en el periodo hasta que lleva, fecha, ¿no? hasta la fecha, Sí. 77 millones de pesos, y creo que es lamentable porque ese tema de fondo, pues también nos dice mucho, ¿no? Los medios de comunicación utilizados a su forma, los medios de comunicación, estas empresas de publicidad, en donde lo único que hacen es favorecer la figura del gobernador, pues tampoco no están abiertas a otras críticas externas. Creo que es un tema delicado. Yo lo analizaba con el equipo de nuestro presupuesto, en donde cómo va a ser que año tras año estemos revisando cuál es la prioridad de un gobernador. En este caso, la prioridad es verse bien, los medios de comunicación en cuestión de publicidad, gastos personales, versus todas las otras necesidades que hay. Y si todavía a esto le sumas que su comunicación es totalmente desfavorable, en donde cada día nos regaña, porque eso es un reclamo de la ciudadanía, y en donde esta política de revictimización a varias mujeres, lo decíamos hace poco, ese desafortunado tuit, pero que yo ya creo que ya no es desafortunado porque pues ya van varios, entonces yo creo que ya es una constante, pero esos tweets desafortunados en donde menciona cosas o elementos que están de más, ¿no? En una investigación, que se encontraba con el novio, que no estaba, o sea, creo que algo que a nosotros nos alarma mucho como sociedad civil es que uno, nuestro presupuesto se esté gastando en esto, que está de más, y dos, que no sea eficiente, ¿no? Creo que ya lo decía bien Amedi con este comunicado que sacó, en que la libertad de expresión está antes que cualquier cosa, y si no estamos dispuestos como sociedad y gobierno a escucharnos mutuamente, creo que desde ahí nos podemos dar cuenta. Y se puede ejercer un derecho a la réplica totalmente, ¿no? por los Eso canales sí. que existen y por las Claro. formas que existen. Yo, desde mi punto de vista, en ningún comentario, en ningún señalamiento, nadie nunca le ha negado un micrófono al gobernador del estado para que se defienda de algún señalamiento, algún cuestionamiento de algún medio de comunicación. Fíjate que a mí me parece, Enrique, que en este momento y en este caso particular, que no es además el único, el gobernador de Jalisco no entiende y no lee adecuadamente el proceso democrático que estamos construyendo. Un proceso democrático del cual también él forma parte, Claro. y que también generó la posibilidad que él, desde una posición de oposición
en su momento llegar a ser presidente municipal de Tlajomulco, luego en Guadalajara y luego en el gobierno del estado. Bueno, la ciudadanización. Sí, o sea, me Por parece eso que su proyecto político se llama Movimiento Ciudadano, por eso. O sea, me parece que esa es una lectura que en este momento no está siendo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en esta formación y fortalecimiento de nuestra democracia, una parte importante tiene que ver los medios de comunicación. Suponer desde el gobierno del estado o desde el gobierno federal que los medios de comunicación, por el solo hecho de que o Enrique Alfaro o Andrés Manuel hayan llegado en un proceso mucho más democrático de los que estábamos acostumbrados, Claro. ya sea un cheque al portador, me parece que es un grave error. Y por eso creo que leen mal y les irrita sobremanera cuando algún medio del que querramos hablar señala alguna mala política, alguna mala decisión, alguna acción de gobierno que no convence, ya sea del gobierno federal o del gobierno estatal. Inmediatamente los medios no entienden que yo soy democrático, que yo llegué al poder en unas elecciones transparentes. Está bien, eso no se discute, pero si tú haces mal tu trabajo, el trabajo de los medios de comunicación es señalarlo. Bajo ninguna óptica es una cuestión de atacar a los gobiernos, sino más bien de señalar cuando no se trabaja adecuadamente. Y si en la columna de Rubén Martín había algún elemento que el gobernador entendía que no estaba correcto de toda su información, lo señalas y dices, que hasta lo ahí. señale y ya. Claro. Se acabó. Yo creo que al revés, a mí me parece que también habíamos tenido una cultura priista, en donde el gobernante hablaba muy bien de los medios en público, pero después en privado ejercía poder para correr a periodistas, para correr a reporteros. Es decir, ni una ni otra. Claro. Porque también el viejo modelo Claro. es medio hipócrita, ¿no? Y el Medio cinismo- simulado. y el cinismo Qué actual. maravillosos son los periodistas, pero después por abajo, ¿no? Precisamente, Enrique, el asunto del proceso democrático desde el gobierno solo se está viendo ahí, es decir, yo como gobernante sí estoy en un proceso democrático y soy producto de ello, pero tú desde la prensa tienes que mantenerte en un propia esquema. Conservadores, Claro. conservadores. Con su propia retórica, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, si tú mismo nada más tienes tu propio discurso, pues discúlpate, en cualquier momento se te cae. Jorge, ¿cierras el tema? Sí, fíjate que bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y a lo mejor, bueno, ustedes si recuerdan, en los pasados gobiernos estatales, Emilio se fue mucho contra los medios, incluso, bueno, recordemos aquella famosísima ventada de madre que le terminó generando un costo electoral muy alto, ¿no? En el caso también de Aristóteles Sandoval en su momento, también tuvo una relación, digamos, bastante perversa con los medios, en torno, veíamos este dinero que circulaba, pero que también al final este tipo de relaciones le terminó cobrando electoralmente. Bueno, incluso recordemos que había una lista de periodistas y senadores señalados en el gobierno pasado. Sí, cómo no. Que la lección que puede tener ahora Enrique Alfaro es la misma. Si continúa con este tipo de relación, que vuelvo a repetir, no tiene que ser tersa, pero sí tiene que ser constructiva, le va también a cobrar electoralmente el año que entra. Entonces me parece que es una lección que está claramente dada en el estado de Jalisco, porque ya llevamos al menos 2 gobiernos con la misma circunstancia y puede resultarle, digamos, muy costoso políticamente al gobernador continuar con esta situación, además de que ya lo he dicho, en una democracia sólida como la que presumimos que tenemos en el estado de Jalisco, pues la relación entre el poder y los medios de comunicación pues va a ser ríspida en muchos momentos. Vamos al corte y regresamos para hablar de San Juan de los Lagos. Mujeres, porque salen a las calles a manifestarse, porque pintan las calles, porque gritan, porque se organizan para destituir a un director de secundaria, porque denuncian a sus acosadores, porque los exhiben en las redes, porque dicen ya basta. Hay quienes piensan que esto se debe a una confabulación internacional o que en todas las movilizaciones hay una mano negra, intereses ocultos que buscan desestabilizar a gobiernos. Sin embargo, la respuesta es sencilla. Estamos en medio de un cambio civilizatorio, es decir, se está trastocando el orden de género en el que históricamente las mujeres cumplen el mandato que el sistema patriarcal les ha impuesto. Para dimensionar lo que está sucediendo, podemos pensar en otros momentos históricos como fueron las movilizaciones de las sufragistas o la liberación sexual.
El primer movimiento dotó de derechos civiles a las mujeres y el segundo les permitió tener el control de su propio cuerpo y su fertilidad con la píldora anticonceptiva. Aunque a la distancia parezcan nimiedades, dichos movimientos fueron procesos culturales que se enfrentaron a la intolerancia del pensamiento conservador. Exactamente como sucede en la actualidad, pues hay personas que simplemente desaprueban las legítimas demandas feministas. Incluso desaprueban que salgan a la calle a ocupar un espacio que históricamente les ha sido negado. Hay mujeres que han señalado que nos encontramos en una tercera hora del feminismo y otras que hablan de un devenir feminista, en el que las nuevas generaciones de mujeres están abanderando esa ruptura del orden de género y las redes sociales están ayudando a construir y visualizar esa narrativa. Frente a este gran movimiento cultural que trasciende fronteras, idiomas y gobiernos, los hombres debemos dar un paso atrás, especialmente quienes nos situamos desde la izquierda, pues oponerse a este gran cambio civilizatorio significa estar del lado del opresor y del lado conservador de la historia. Finalmente, pensar este momento como un cambio cultural permitirá que entendamos que las demandas feministas son procesuales e históricas, y en consecuencia mostrará que los grupos partidistas de derecha que se han subido a la ola feminista solo buscan desestabilizar al actual gobierno, específicamente porque históricamente se han puesto a las demandas feministas. Muchas gracias, Enrique. Jorge Rocha, antes de despedirte, sobre el tema de San Juan de los Lagos, que fue uno de los asuntos de esta semana, la intervención de parte de la Federación, de la Policía del Estado en el municipio, desarmarlos, y nos hemos enterado de información que es pues verdaderamente tremenda, desde videovigilancias piratas hasta que se encontraron algunos rastros de droga. Es decir, estamos hablando de información muy grave de cómo se llevaban las cosas adelante en San Juan de los Lagos. Fíjate que esta zona de los Altos, o sea, San Juan, Lagos de Moreno, desde hace por lo menos un par de años han crecido los índices delictivos de forma exponencial, y fíjate que esta tendencia a mí me parece que está relacionada también con el incremento de la violencia exponencial que ha habido en el estado de Guanajuato. Sí. La verdad es que San Juan, Lagos de Moreno, y esta zona tiene muchísimo más referencia hacia Guanajuato, porque además la ciudad importante que les queda cerca, está a más o menos media hora, es la ciudad de León, Guanajuato, donde, bueno, hemos visto desde hace 2 años una explosión en términos de violencia. Me parece que era importante generar una estrategia, digamos, de intervención en la región, porque, bueno, yo también estoy convencido que para poder abordar este tema de la violencia hay que hacer estrategias territoriales. Sin embargo, a ver, yo sí tengo, a pesar de esto que has dicho, tengo bastantes dudas, porque la intervención de policías municipales que se ha hecho desde el gobierno de Felipe Calderón, la verdad es que a la larga no ha traído ningún efecto positivo. Por supuesto que es muy mediático, por supuesto que es muy impresionante que veas a toda la policía desarmada, es impresionante que veas a policías estatales y federales supliendo las acciones de policías municipales, pero la verdad es que estas intervenciones no se han traducido en una verdadera reconstrucción y reingeniería de las policías municipales. Bueno, el último hecho de este tipo lo tuvimos en Tlaquepaque, si mal no recuerdo, hace poco más de... En el 18, año. 2018. Exactamente, y donde, pues no, la verdad es que no pasó nada, ¿no? Porque efectivamente, pues sí, generalmente sí se encuentran casos de policías que están, vamos a decirlo así, del lado de los malos, pero también hay otra parte de los cuerpos policiales que no tienen vela en el entierro, y la verdad es que al intervenir todo el cuerpo policial, pues estás estigmatizando a todos los que pertenecen a esa corporación. Entonces yo la verdad sí creo que se tenía que hacer algo en la región, pero dudo que este tipo de estrategias tengan efectividades a largo plazo. Jorge, un abrazo, que pases buen día. Que estén muy bien y un gusto saludarlos, por lo menos desde el teléfono. Desde el teléfono, gracias. Gracias. ¿Cómo ven el asunto, Paola, Jonathan? Pues yo solo esperaría que no suceda lo que ha sucedido en otros casos cuando las policías federales o estatales intervienen en las municipales, que las intervienen con una narrativa de que es lo peor que hay
y semanas después no pasa absolutamente Los mismos nada. regresan de la academia, ¿no? Pues Y sí, entonces... tal vez les hacen un coco wash ahí en la academia, ¿no? Al menos por lo menos eso, ¿no? En esta ocasión, lo único distinto de las otras 14 policías que desarmó Aristóteles en su sexenio, pues al menos es que aquí ya nos informaron un poco de qué es lo que presumiblemente encontraron, un sistema de su C5 pirata prácticamente, su sistema de videovigilancia pirata, este dato de que no tenían la mayoría de los policías licencia para portar arma, y bueno, el hecho de que hayan encontrado rastro de droga, ¿no? droga en el escritorio del comisario. Y el comisario se peló. Sí, no 24 horas el comisario se peló, bueno, ya se presentó de motu propio, pero eso ya es un indicativo. Y aparte San Juan, todo hay violencia en toda la región, pero San Juan está pasivo. Sí. No, y qué miedo es, o sea, que públicamente no lo encontramos, o sea, se nos va el propio policía, ¿no? O sea, creo que es algo delicado. Creo que también algo muy importante de analizar es que pues tampoco nos estamos descubriendo el agua tibia. Creo que una vez más tenemos que enfatizar que el área metropolitana de Guadalajara no es Jalisco, que tenemos muchísimos municipios que están pasando por la misma situación. A mí me recuerda mucho el caso de Sayula con Carrión, en donde, bueno, ya lo veíamos, ¿no? O sea, las fuerzas municipales son las que mandan, muy probablemente coludidas con el crimen organizado. Y no sabemos nada del caso Sayula y ya pasó su tiempito. Exactamente, o sea, la verdad es que te digo, Pedro, para que lo escuches, Juan, pues porque ahorita pasó al norte, bueno, un poquito al norte en nuestro estado, pero también tenemos otros municipios. Y la importancia de San Juan en términos de turismo religioso, económico, de rama, es decir... Claro, y que evidencia lo que ya muchos ciudadanos dicen, ¿no? O sea, el área metropolitana es donde más se ve toda la estrategia de seguridad, pero parece tierra de nadie, los municipios, que a ver, que no es tema nuevo, que sabemos que hay un arraigo de muchas personas con el crimen organizado, porque generalmente fuentes han dicho que, pues bueno, que es un generador de empleo y que hay muchas personas coludidas ahí. Pero ya cuando estamos hablando de que policías, la propia policía municipal está con ellos desde hace mucho tiempo, pues también alarma el qué estrategias se han seguido efectivamente para que no caigamos en esto, ¿no? Para que de repente, en un caso que hubo muertes o que puede haber muertes, ahora sí intervengan. Yo le quitaría la seguridad a los municipios. O al menos a los más pequeños. O apostar por una estrategia para fortalecer a las policías. No hay dinero. No hay dinero. A ver, en los municipios, si aquí apenas cobran predia a los municipios, imagínate en los municipios chiquitos, donde como dice Diego Petersen, todos son familia, pues nadie se cobra, ¿no? Y aparte hay una retórica que a mí me encanta, que ya teníamos que quitarla, que nosotros decíamos desde nuestro privilegio de la zona metropolitana, no, es que la Guardia Nacional, mejor que cada quien tenga su policía municipal. Perdóname, muchos habitantes de los municipios dicen, yo quiero la Guardia Nacional, me siento más segura. A ver, ¿y qué pasa, Paola, si llega un capo y te dice, ¿sabes qué? Si no me entregas tu policía, si no defino yo al comisario, pues te mato a ti y a tu familia. ¿Qué haces? Pues lo entregas. O sea... En realidad, y en ese sentido, yo decía en la semana, las policías municipales, sobre todo en el interior del estado, ya están desarmadas frente al crimen organizado. En México, publicábamos hace algunos meses, un policía municipal tiene un salario promedio de 6-7 mil pesos mensuales. Es 4 veces más probable que maten a un policía que a un civil promedio, según causa en común. 3 de cada 10 policías sobreviven con otro empleo. Es decir, si tú los desarmas, está bien, les das capacitación, les aplicas prueba de control de confianza, pero los regresas en esas mismas condiciones, por supuesto que el capo va a llegar y le va a decir plata o plomo. Y se acabó. Aunque haya pasado todos los exámenes del mundo. Y creo que algo nada más importante de remarcar es que en estos municipios ya hay algunas aportaciones ciudadanas que creo, desde mi punto de vista, que son más eficientes que toda esa estrategia. Ellos decían, a ver, empecemos con algo más sencillo, verifica tus patrullas. O sea, ¿cuántas patrullas hay que, pues, la verdad son piratas, ¿no? O sea, y que los mismos habitantes dicen, o sea, hay otras estrategias más puntuales que se pueden hacer que desde ahí podríamos empezar. Ayer en el enfrentamiento en Juanacatlán estaban los delincuentes estaban vestidos de la fiscalía, estaban disfrazados. 0601 nos dice, buenos días, ¿de dónde saca la invitada el dato de incremento en partida de comunicación de 600% en el sexenio de Aristóteles? Claro que sí. Si ustedes se pueden ir a la ley de ingresos, pero también al presupuesto público que está publicado en las páginas oficiales, pueden ver la partida presupuestal de gastos en publicidad. De hecho, hay históricos. Y un dato particular es que
que en esta búsqueda donde más se puede ver el incremento y que sí se gastó en gastos en publicidad es en las unidades administrativas de apoyo, que es la... ¿Pero es 600% o 60%? No, 600%. En las unidades administrativas. En las unidades digamos en las administrativas. OPDs. Exactamente. Dice María Elena, nos manda una fotografía. Feliz viernes. Bueno, dentro de malas noticias. Víctor Hugo Enrique, buenos días. Ahorita que hicieron mención de la mentada de Emilio, la cual, así como comentan tus invitados, bien merecida y bien ganada. Creo que si a alguien se le ocurriera realizar dicho acto en contra de Alfaro, se rompe récord de audiencia de decibeles, dice Víctor Hugo. Bueno, José Ruiz nos da, bueno, ahorita lo pasamos, que son todas las recomendaciones para prevención de infección. No diagnosticarte solo, ni automedicarte. Algunos medicamentos generan virus resistentes. Si tienes un cuadro clínico compatible con infección de vías aéreas, acude con un profesional. No hay vacuna, la vitamina C ayuda. Ahorita lo compartimos con mucho gusto. Alfredo nos borró su mensaje, gracias Alfredo. Buen día, ¿podrían hablar de medidas preventivas hacia el coronavirus? Lo vamos a estar repitiendo en todos los espacios de Zona 3 Noticias, con mucho gusto. 9115, por lo menos que nos digan los síntomas, no se han difundido. Bueno, es temperatura. Temperatura es el más importante, ¿no? Digamos, sentir como una gripa, pero con temperatura, ¿no? Eso es importante. Sí. Gracias por el comentario, pero sí creo que hace falta más información. 4033, buenos días. Los comerciantes del Mercado del Mar de Guadalajara les enviamos felicitaciones, bendiciones y éxito a ustedes y a su programa, informándoles que no se han incrementado precios en la mayoría de los productos. Bueno, gracias. Lilian nos dice, buenos días, nos preocupa porque creo que México no está preparado para un virus como este, porque las instituciones médicas no hay medicamentos para lo más necesario, dudamos que los den para el coronavirus. Pues sí, yo creo que esa es la reflexión más importante. Miguel Escobar, ¿cómo es sentirse más seguro con la Guardia Nacional desarmada? ¿Cómo combaten al crimen o escondiéndose como lo muestran en los videos en donde han tenido actividad? Es cierto también que la Guardia Nacional pues llega a Jalisco, pero sin armamento, sin patrulla. Ahí va, muchacho, al campo, muchacho. A repartir abrazos, que lo importante es esparcir amor en este país. Paola, gracias. Gracias. Jonathan, gracias. Hasta luego. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Próximo lunes, a partir de las 9, estamos aquí contigo en Cara a Cara. Buen fin de semana.